Estamos de regreso en Buena Onda. Hoy conversamos con el profesor Luis Vivanco a propósito del hinduismo. Esa es, digamos, la tercera religión con peso demográfico en el mundo después del cristianismo y el islam. Bueno, no sé, ahora que entra en duda, porque quizás el budismo tiene más gente que el hinduismo. No, el budismo desde el siglo XIX ha ido... En declive. En declive, pero eso es tan difícil decirlo, porque en China, Japón y otras naciones de Asia hay gente que sigue varias religiones sí, que a la coexisten, vez, ¿no? No son excluyentes. Y no las siguen tampoco muy fervientemente, sobre todo el budismo ese Mahayana, pero eso ya es otra Eso es otro programa que lo invitaremos. Ahora, en la concepción popular del hinduismo, además del sistema de castas, las nociones del karma y de la reencarnación, también es muy prominente la rica mitología que ellos tienen. Sí. Y es una religión, a pesar de que usted decía que hay algunas ramas del hinduismo que no conciben la existencia de los dioses, es fundamentalmente una religión politeísta. Se creen muchos dioses. A pesar de que algunos han dicho que es más bien enoteísta, porque hay una tendencia a concentrarse en un solo dios, o sea, Vishnu o los que sea. ¿Cuáles son las deidades más populares del hinduismo? ¿Y cómo el hindú se aproxima a los dioses? Ahí es curioso ver que una cosa es la teoría del hinduismo, que no había dicho, que del brahmanismo que hablé al principio, se derivan el pensamiento, vamos a decir, filosófico hindú en sí, de las escuelas, los sistemas filosóficos, lo que llaman darshanas, que son doctrinas filosóficas muy específicas y muy rigurosas. O sea, ahí hay filosofía, pues no unas cosas entre comillas filosofía, sino que hay un rigor racional, una investigación, etcétera, ¿no? Una amplitud muy grande. Por un lado se deriva eso, y por otro lado se deriva el hinduismo como tal, que es el conjunto de ritos y creencias, vamos a decir, para ser creído. Bueno, pero yo creo que eso ocurre en casi todas las religiones, que una cosa es la doctrina. O sea, vaya usted a cualquier barrio en Maracaibo y ve a ver que ahí hay gente que se hace llamar católica, pero la verdad es que acepta un montón de cosas que el Vaticano jamás aceptaría, ¿no? Y no conocen bien su propia religión, lamentablemente, ¿no? En el caso del hinduismo, o sea, eso se basa en varios conjuntos de textos que son, vamos a decir, como para nosotros la Biblia, para ellos son esos textos, pero los principales, los básicos, los textos que se consideran Sruti, o sea, revelación, son los Vedas. Los Vedas básicamente son himnos en verso, pero se ha llamado Veda también al conjunto de todos los textos que agrupan esos himnos, que son también comentarios y formulaciones, desarrollos de esos textos. Es decir, hay el himno y luego está un comentario a ese himno y luego un comentario al comentario, etcétera. Eso se va engrosando, ¿no? Y son 4 Vedas: el Rig Veda, el Sama Veda, el Yajur Veda y el Atharva Veda. En realidad, el más importante es el Rig Veda, y es el más antiguo además, ¿no? Ya se sabe que el Rig Veda, tal como lo tenemos hoy, existía sustancialmente 1500 años antes de Cristo, lo cual lo hace la religión más antigua, ¿no? La religión más antigua constituida ya con textos y sistemas, ¿no? Pero en el Veda encontramos toda clase de doctrinas de las cuales después se derivan distintos sistemas, ¿no? Distintas creencias. Encontramos alabanza a los dioses, reconocimiento de los dioses, pero también duda de los dioses y hasta desprecio y hasta ridículo hacia los dioses, ¿no? Y eso ha llamado mucho la atención de los occidentales cuando empezaron a ver esto, sobre todo en el siglo XIX, que fue cuando se empezó a conocer bien la India, que estaba bajo el Imperio Británico, y entonces fueron muchos estudiosos británicos a conocer el país, ¿no? ¿Cuáles son algunos de esos dioses? Ajá, los dioses hindúes. Los más conocidos. Ajá, en teoría, el más importante es Brahma. Brahma es el padre de los dioses, es como el principal de lo que llaman la Trimurti, los conjuntos de los 3 grandes dioses que son Brahma, Shiva y Vishnu. Pero popularmente son mucho más seguidos, tienen mucho más devoción y culto. Shiva y Vishnu son hombres. Shiva y Vishnu son hombres, sí. Bueno, dioses, digamos. Sí, se les llama también con principios de la acción, porque Vishnu es el principio conservador, Brahma es el principio creador y Vishnu es el principio destructor.
Los que tienen más seguimiento son Shiva y Vishnu. Y además pero son dioses antropomórficos, con figura humana. Con figura humana, a veces tienen cualidades animales, pero son para ejemplificar cualidades, por ejemplo, de que puede estar rápido en cualquier lado, entonces le ponen alas, ¿no? Que puede ser muy astuto, entonces es una serpiente. Y eso además hace advocaciones de los animales hacia estos divinidades. Entonces, por ejemplo, la vaca, que es el animal sobre el cual está Vishnu, sobre el cual cabalga Vishnu sobre una vaca, entonces es un animal sagrado también. Bueno, por muchas otras cosas mitológicas, elementos mitológicos, la vaca es un animal sagrado, y eso implica que no se la come, ¿no? Pero en general no comen, los hindúes ortodoxos, vamos a decir, los hindúes más devotos, no comen ninguna clase de carne. Y hay varios tipos, grados de vegetarianismo en eso, ¿no? Algunos no toman ni leche ni comen huevos, pero hay otros que no comen carne simplemente, y hay otros que no comen carne, pero sí comen pescado, por ejemplo. Entonces podemos encontrar muchos tipos de vegetarianismo, ¿no? Entonces esos son los tres grandes dioses, pero además esos dioses se van multiplicando porque tienen encarnaciones en otros dioses o se manifiestan de otra manera ante el mundo. Los avatares. Los avatares, sí, los avatares son como representaciones de esos dioses ante el mundo. Y ahora, una persona común y corriente podría ser un avatar. Hasbi Díaz, por ejemplo, podría ser un... Todos podemos realizar nuestra naturaleza divina si nos damos el trabajo para hacer eso. Esa es una de las creencias del hinduismo. Nosotros tenemos en nosotros una naturaleza divina. Venimos de Dios, y lo que tenemos es que realizar esa naturaleza, permitirnos realizar esa naturaleza para unirnos a lo que es ese principio divino. Porque muchos hindúes dicen, sí, son miles de dioses. Algunos dicen que son millones de dioses. Pero en realidad es una sola fuerza en el mundo que no tiene nombre. La podemos llamar Dios, entre comillas, o como dicen los de las Guerras de las Galaxias, la fuerza, entre comillas, pero es una cosa que está allí que no tiene nombre, y así lo dicen los Vedas, ¿no? Eso que está allí no tiene nombre. ¿Y ellos no le colocan nombre a esa fuerza? No, a veces usan una palabra que dicen que es la respiración del universo, que es la palabra Om, ¿no? Pero no es que el Om sea el Dios, ni Om designa a Dios. Es simplemente... la fuerza impersonal, digamos. Como algo... Sí, es impersonal, es una cosa que está allí como una energía, ¿no? Simbolizando la respiración del universo, ¿no? Ahora, respecto a estos dioses particulares, Vishnu, Shiva, ¿la gente, los seguidores del hinduismo, cree literalmente en esos dioses? O sea, como los griegos creían que esos dioses están en el Olimpo, ¿creen que esos son personas o son más bien manifestaciones simbólicas? Bueno, según la cultura de la persona, algunos creerán más metafóricamente en ellos o más alegóricamente, y a veces a nivel popular, desde luego, estos dioses son reales e inclusive... ¿Y dónde están? Según las creencias populares, ¿dónde están esos dioses? Bueno, o sea, son ubicables en el tiempo y el espacio, supongo. Están, bueno, allí hay una cosa curiosa. Antes de la Edad Moderna, si nosotros nos poníamos a pensar qué pueblos expresaban cantidades, eso a quien primero se lo oí, por cierto, fue en un programa a Carl Sagan, qué pueblos expresaban cantidades que fueran así inconmensurablemente grandes, por ejemplo, 300.000 millones de tantos, así. Eran números astronómicos. Sí, exacto, como números astronómicos. Eran los únicos que tenían esas cantidades, eran los hindúes, que decían eran las veces que el universo se crea y se recrea. Esa respiración de la que hablamos antes es como la creación y recreación del universo, ¿no? Cuando los ingleses y los europeos conocieron eso, les pareció una cosa un poco loca, pero hoy en día con lo del Big Bang, que los físicos nos quieren también hacer creer eso, no parece tan loco, ¿no? O por lo menos parece una locura equiparada. Pero en el caso de los dioses, ellos sí están en el mundo, son inmanentes al mundo y también son trascendentes, o sea, incluyen al mundo en sí mismos, ¿no? En cierto modo hay un panteísmo allí, ¿no? Pero por ejemplo, en la representación gráfica del dios azul ese, que no sé cuál es el dios azul. El dios azul es Vishnu. Ajá, y el de la cara de elefante. Ese es Ganesh. Ganesh. Y otro que tiene muchos brazos, que ese no... Vayu. Bueno, son muchos. Esos dioses, por ejemplo, ¿un hindú esperaría encontrarse algo así en la calle algún día? ¿O él sabe que eso...? Ahorita vuelvo con eso porque ahí quería hacer referencia a algo muy curioso, ¿no? Vamos a dejarlo para el segmento que viene para que tomemos bien ese punto. Estamos conversando con el profesor Luis Vivanco a propósito del hinduismo. Eso es una religión con unas concepciones muy, muy distintas a las concepciones religiosas de nuestra civilización.
Vamos a escuchar para esta pausa musical de la agrupación A Elefante, como el dios Ganesh sería, es del tema Así es la vida.